¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar entonces el desarrollo del contenido de la materia de informática 1 de este periodo. Vamos a estar haciéndolo por clases virtuales. Espero que se encuentren bien, que se cuiden y lo que estamos queriendo es que ustedes no pierdan el semestre, así que estamos buscando la manera de poder ayudarnos todos para poder avanzar y no perder demasiado tiempo. Entonces el objetivo de este video es presentarles la asignatura y después ver algunas presentaciones ya en el desarrollo de las clases. Así que este es el programa de informática 1. Fundamentación: el estudio de los conocimientos necesarios sobre el uso de las herramientas informáticas aplicadas a la carrera de ingeniería para que desarrolle y aplique habilidades para el manejo adecuado de las mismas. O sea, ustedes como ingenieros no pueden estar ajenos a lo que es el área de informática, puesto que es un área importantísimo dentro del conocimiento y sabemos la tecnología que hoy en día abunda en nuestro entorno. Entonces ustedes el día que sean ingenieros no podrán estar fuera de lo que es la informática ni la programación de las computadoras. Así que ese es el objetivo, la fundamentación. Los objetivos generales dice adquirir conocimientos básicos necesarios para la utilización de aplicativos de informática a problemas de ingeniería y los conocimientos básicos de construcción de algoritmos. El día de mañana, cuando ustedes sean ingenieros, van a necesitar conocimientos de informática y de programación para poder resolver problemas que se les presente a ustedes como ingenieros. Entonces el objetivo de la materia informática de haberse introducido en la carrera de ustedes es precisamente eso, que ustedes estén capacitados para poder resolver dichos problemas. Objetivo específico dice conocer los esquemas básicos, físicos y lógicos. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a hablar un poco de la historia de la informática, cómo surgió. Vamos a ver los esquemas, tanto físicos como lógicos, para que ustedes tengan eso como base. Estudiar los sistemas de numeración. Vamos a estar haciendo también ejercicios matemáticos de los sistemas de información, de numeración mejor dicho. Estudiar y analizar los códigos de comunicación. Conocer las unidades funcionales de la computadora para que ustedes sepan cómo funciona una computadora internamente, para que tengan una idea general, ¿verdad? De hecho que eh, saber así demasiado extensamente será un poco difícil, ¿verdad? Pero más bien para que ustedes tengan un panorama bien claro de cómo las unidades de una computadora se comunican entre sí y cómo funcionan internamente. Identificar las topologías de las redes de informática. Viene a ser la parte de Internet, redes locales, redes WAN y demás, que ya van a estar viendo ustedes en el transcurso de las clases. Y aquí tenemos lo que es el programa sintético, o sea, los contenidos. Como ya dijimos, vamos a estar hablando del origen, un poco de historia primeramente, los elementos de la informática, los datos, esquema básico. Esto yo le muestro a ustedes de una forma general, ¿verdad? Esta primera unidad más bien es teórica y después en la unidad 2 sí ya empezamos a ver los sistemas de numeración, sistema decimal, sistema binario, que son los dos principales para nosotros, puesto que la computadora maneja el sistema binario y el sistema decimal es el sistema tradicional que nosotros conocemos. Después vamos a estar viendo también el sistema octal y el sistema hexadecimal. Y tenemos aquí las conversiones de sistema a sistema. Y también tenemos suma, resta, multiplicación, división de binarios y demás. Esta unidad 2 y unidad 3 van a ser las unidades prácticas, digamos, donde vamos a estar haciendo ejercicios. Y después las otras unidades son teóricos. No va a ser la única materia teórica que ustedes van a tener en la carrera. Así es que
tienen que acostumbrarse también a leer. Yo sé que las materias que ustedes tienen este semestre son más bien matemática, física, cálculo, y esta materia va a ser casi la única leída, ¿verdad? Pero en los próximos semestres también van a tener materias leídas. La unidad 4 son los diferentes códigos de representación de datos. Unidad 5, la unidad funcional de la computadora, donde vamos a estar viendo todos los componentes internos de la computadora y su funcionamiento. Unidad 6, soportes de la informática y unidades de entrada y salida. Y unidad 7 son las redes de computadora. Y tenemos hasta allí 7 unidades. La bibliografía, el principal, Eduardo Alcalde, informática básica. Es un poco difícil de conseguir esto en formato digital. Si es que consigo, les voy a pasar. Esto está en la biblioteca, pero por supuesto ahora no tenemos acceso, ¿verdad? Y después los otros dos vienen a ser bibliografía complementaria. Entonces con esto estamos haciendo una introducción a lo que es la asignatura. Y aquí, como les digo, en esta primera clase vamos a estar viendo lo que son la historia de la informática, cómo surgió, algunos antecedentes históricos de la informática, y después ya propiamente dicho cuando se empezaron a construir las primeras computadoras en el siglo XX. Entonces aquí les preparé unas presentaciones para que ustedes puedan tener los materiales. Esto yo le voy a estar pasando también a ustedes. Podemos ver esta primera presentación, tampoco quiero que el video se alargue demasiado. Y a lo mejor en otro video, por esa razón, le voy a estar haciendo la presentación siguiente. Entonces vamos a estar viendo aquí el origen de la informática. Este es un esquema básico de lo que vamos a estar viendo, algunos antecedentes históricos del computador. Después ya vamos a estar viendo los primeros ordenadores, que viene a ser el ENIAC. Y esta máquina analítica viene a ser un antecedente histórico, que fue un matemático allá por el año 1600 que inventó esta máquina, que también es un precursor de la computadora digital. Y después sí ya vamos a estar viendo los ordenadores electrónicos que se comenzaron a construir a partir del año 1940 más o menos. Pasamos entonces a los antecedentes históricos del computador. Dice: la primera máquina de calcular mecánica, un precursor del ordenador digital, fue inventada en 1642 por el matemático francés Blaise Pascal. Las primeras máquinas de este estilo, como ustedes pueden ver, se empezaron a construir más bien para hacer cálculos matemáticos. En esa época la matemática estaba teniendo un auge muy grande, y estas personas como que no tenían tampoco calculadoras de ningún tipo, y los cálculos que ellos querían efectuar eran cada vez más complejos. Entonces comenzaban a idearse para poder inventar estas máquinas que les permita llegar a efectuar esos cálculos que ellos necesitaban. Entonces este matemático, dice, inventó esta máquina que se le conoció más adelante como la pascalina. ¿Y qué es lo que hacía? Dice aquí: aquel dispositivo utilizaba una serie de ruedas de 10 dientes, en las que cada uno de los dientes representaba un dígito del 0 al 9. Las ruedas estaban conectadas de tal manera que podían sumarse números, haciéndolas avanzar el número de dientes correcto. O sea que era para efectuar sumas y restas. Esta máquina pascalina iba dirigido más bien a las matemáticas. Un poquito más adelante, prácticamente 30 años más adelante, el filósofo y matemático alemán Gottfried Leibniz perfeccionó esta máquina e inventó una que también podía multiplicar. O sea que a partir del modelo que hizo Pascal, este matemático alemán Leibniz, que es uno de los inventores del cálculo diferencial, también inventó otra máquina, pero también le agregó la funcionalidad de poder multiplicar. Entonces estos dos antecedentes
son antecedentes del computador, puesto que podrían procesar datos de manera automática. Seguimos, dice el inventor francés Joseph Jacquard, al diseñar un telar automático utilizó delgadas placas de madera perforadas para controlar el tejido utilizado en los diseños complejos. Esto ya viene a ser más adelante en la historia, cuando ya se produjo la revolución industrial. Estas personas en las fábricas necesitaban hacer varios diseños de sus telares. Entonces, este inventor francés lo que hacía es a través de delgadas placas de madera podría controlar cuál diseño quería que le haga la máquina de su industria, ¿verdad? Entonces esto viene a ser también algo similar a lo que hoy nosotros hoy en día introducimos los datos en el computador y él procesa la información que nosotros queremos, por ejemplo el pendrive, el disco magnético. Entonces más o menos también ellos ya estaban utilizando esa tecnología, estaban empezando a utilizar desde aquella época. Durante la década del año 1880, el estadístico estadounidense Herman Hollerith concibió la idea de utilizar tarjetas perforadas similares a las placas de Jacquard para procesar datos. En el censo de Estados Unidos ya utilizaron también ellos placas para poder procesar los datos del censo. Entonces, estos son antecedentes todos del computador, puesto que ya estaban haciendo el procesamiento de datos automático. La máquina analítica ya tenía muchas de las características de un ordenador moderno. Incluía un corriente o flujo de entrada en forma de paquete de tarjetas perforadas, una memoria para guardar los datos, un procesador para las operaciones matemáticas y una impresora para hacer permanente el registro. Esta máquina analítica, que fue inventada por este señor de apellido Babbage, habría sido una auténtica computadora programable si hubiera contado con la financiación adecuada. Este señor inventó esta máquina que tenía muchas características ya parecidas a un computador que conocemos hoy, en el sentido de que tenían procesador, tenía memoria, introducías datos, podía hacer operaciones matemáticas, también inclusive tenía una impresora. Solamente que él no contó con el apoyo del gobierno en su época, puesto que para construir y para perfeccionar esta máquina se necesitaba mucho dinero. Entonces su proyecto se quedó estancado. Esto fue más o menos en el año 1850 por allí, que este inventor hizo el prototipo de la máquina analítica. Después de 100 años de eso, recién se pudo llevar a cabo el prototipo, cuando se comenzaron a construir las primeras computadoras. Los primeros ordenadores, aquí ya pasamos en el siglo XX. Los ordenadores analógicos comenzaron a construirse a principios del siglo XX. Los primeros modelos realizaban los cálculos mediante ejes y engranajes giratorios. También iban dirigidos en sus primeros modelos para la resolución de ecuaciones matemáticas. Con estas máquinas se evaluaban las aproximaciones numéricas de ecuaciones demasiado difíciles como para poder ser resueltas mediante otros métodos. Entonces, a eso estaba abocado la fabricación de las primeras máquinas analógicas, a poder resolver ecuaciones demasiado complicadas que los matemáticos, como que no tenían calculadora y otro tipo de máquinas, no podían resolver en la época. Durante las dos guerras mundiales se utilizaron sistemas informáticos analógicos, primero mecánicos y más tarde eléctricos, para predecir la trayectoria de los torpedos en los submarinos y para el manejo a distancia de las bombas de aviación. Cuando comenzaron las guerras mundiales, ya las computadoras se empezaron a utilizar para poder dirigir las bombas y los torpedos de los submarinos. Entonces,
Esa fue otra de las aplicaciones que tuvo la informática en la época, ya que en el mundo lo que estaba predominando en esa época eran lastimosamente las guerras. Bueno, ordenadores electrónicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, un equipo de científicos y matemáticos que trabajaban en Bletchley Park, al norte de Londres, crearon lo que consideró el primer ordenador digital totalmente electrónico. El Colossus incorporaba 1500 válvulas o tubos de vacío, era ya operativo. Era una máquina todavía un poco rudimentaria y un poco grande, ¿verdad? Pero ya fue una de las primeras. Y aquí ya tenemos las primeras computadoras que se utilizaron en las industrias. Esta máquina Univac 1 que podía procesar información numérica y textual. La máquina marcó el inicio de la era informática. Eran máquinas muy grandes, gigantes prácticamente, y ya se comenzaban a fabricar, no en forma estándar, pero a pedido de las empresas. Acá tenemos otra máquina que se llamó la ENIAC, contenía 18.000 válvulas de vacío y tenía una velocidad de varios cientos de multiplicaciones por minuto, pero su programa estaba conectado al procesador y debía ser modificado manualmente. Los programadores eran gente muy experta que hacían programas muy específicos para cada computadora, y como podemos ver aquí eran gigantescas, ocupaban instalaciones completas una computadora. Se construyó un sucesor de la ENIAC con un almacenamiento de programas que estaba basado en los conceptos del matemático John von Neumann. El modelo de Neumann es el modelo que hasta hoy en día se maneja en informática, que es: entran datos, se procesan y sale información. De eso ya vamos a estar hablando también más adelante, a este matemático Neumann que le menciona en este momento en nuestra diapositiva. Y con eso estamos haciendo una introducción a lo que es la asignatura y un poquitito ya de historia de la informática. Vamos a hacer otro video más para no alargar mucho este, y después ya les voy a estar pasando los materiales para hacer una tarea al respecto. Muchas gracias.